Las biomoléculas son las moléculas que se ven en los procesos químicos de los seres vivos. ¿Qué es un proceso químico? La transformación que ocurre cuando las sustancias cambian a nivel molecular. También entenderemos que estos átomos se les dice que son la unidad mínima de cualquier materia, como estaba diciendo, conformada por neutrones, protones, electrones. También las moléculas es la combinación de átomos. Pueden ser el mismo elemento como, por ejemplo, O2 o 3 o de elementos diferentes como H2O, etcétera. Biomoléculas orgánicas son las moléculas que tienen átomos de carbono en su estructura química y son utilizados en los seres vivos. Hay cuatro: carbohidratos, proteínas, lípidos o grasas llamado también, y ácidos nucleicos, etcétera. Hoy hablaremos sobre estos cuatro que son los más largos e importantes. Por eso hoy profundizaremos sobre los carbohidratos monosacáridos, primera parte. Los carbohidratos, un carbohidrato es un tipo de nutriente que el cuerpo usa como fuente principal de energía. Según sus enlaces hay cuatro tipos: mono, poli, di, oligosacáridos, ¿no? Ojo, los nutrientes son sustancias químicas. Las sustancias químicas son un elemento simple como, por ejemplo, el C, que es el carbono, el H, que es el hidrógeno, o elementos complejos como H2O, C2H6O, que es el etanol, etcétera, ¿no? Ojito, se llama así fórmula C6H12O6 porque todos tienen la misma cantidad de átomos en CHO, o sea, carbono, hidrógeno, oxígeno, como dije anteriormente. Los monosacáridos, ¿qué son? Son los azúcares más pequeños, los cuales son usados directamente después de estar como azúcar mínimo o pequeñito, ¿no? Lo más mínimo que es un azúcar, lo cual el cuerpo puede usar directamente como ATP, que es la energía, ¿no? Las características para que se considere un monosacárido. Bueno, antes de eso, primero entenderemos que el R se refiere en su mayoría, son cadenas de carbono, pero pueden ser más elementos combinados como el CH3, etc. Bueno, también tendremos que entender o saber que el aldehído tiene por ende R, que como anteriormente le dijimos es un grupo de carbonos y tiene que estar enlazado con un carbono, enlazado doble de un oxígeno y también enlazado con un hidrógeno. También tenemos que saber que la acetona tiene que tener un grupo de carbonos, que es R, enlazado con un carbono. Después el carbono tiene que estar con dos enlaces a un oxígeno. Y después el carbono tiene que estar también a su otro costado enlazado de otra R. El R apóstrofe quiere decir, o sea, el segundo grupo de carbonos. Y bueno, la diferencia es que entre el aldehído y cetona, ¿no? Que el aldehído está el doble enlace o el C doble enlace oxígeno para un costado termina y que la cetona su C doble enlace O, que es carbono oxígeno, ¿no? Está en el medio. Y también tenemos que entender que el hidroxilo empieza con R, rayita O, rayita H. Acá tenemos una imagen y acá tenemos en su forma esquelética, ¿no? Ahora sí, las reglas que se considera para que sea un monosacárido son combinar esto que dije, ¿no? Las características para que sea un monosacárido es que sea un aldehído con hidroxilo. Un aldehído
Por ejemplo, acá tenemos en la imagen H rayita C, doble enlace O. Y aparece abajo rayita C y varios elementos, ¿no? Que ya dijimos anteriormente que todo eso es el R, ¿no? Y todos estos elementos juntos son lo que se llama aldotriosa, se llama todo esto compuesto, ¿no? Y otra característica que lleva un monosacárido es que la combinación de cetona con hidroxilo. Bueno, acá vemos a primero el H, rayita C, izquierda H, derecha OH. OH, acá ya encontramos un hidroxilo, ¿no? Y acá también vemos C doble enlace O, que es la cetona, ¿no? Ahora todos estos que te mostré están, ojo, en fórmula semidesarrollada. Son los que sobresalen por indicar enlace C rayita C o C doble enlace C, ¿no? Como lo dije anteriormente, sin comprometer a los demás enlaces. Datito, hay muchas más fórmulas que estas. Aparte de la semidesarrollada, hay más fórmulas. Como estas hay muchas más. Hay la forma esquelética, desarrollada, condensada, etc., ¿no? Y estas fórmulas ayudan a que los científicos creen nuevas materias, ¿no? Ahora sí vamos con los monosacáridos más importantes y relevantes. Vamos con el primero, la glucosa. Este mantiene un funcionamiento de órganos y tejidos, especialmente en el cerebro y los músculos. Las células metabolizan la glucosa a través de la respiración celular para producir energía en forma de ATP, adenosín trifosfato. El metabolismo es un conjunto de procesos que ocurren en las células del cuerpo y que permiten convertir los alimentos en energía. Son dos, y acá te los digo. Anabolismo: construye tejidos corporales y da reservas de energía. Catabolismo: descompone tejidos corporales y reservas de energía para obtener combustible para las funciones corporales. La respiración celular, le diremos como la reducción de azúcares que dan energía así a las células. Hay dos tipos, sin oxígeno y con oxígeno. Con oxígeno primero los pasos serían, ¿cómo se daría? Sería primero, tenemos una glucosa, que es un tipo de azúcar, entra a la célula. Después, la célula rompe la glucosa con la ayuda del oxígeno que respiramos. Tercero, durante este proceso, la célula libera energía que usa para hacer su trabajo, como moverse, crecer o repararse. Y último paso, como resultado, se produce dióxido de carbono que exhalamos y agua. En el otro, que es sin oxígeno, el primer paso sería la célula rompe la glucosa para obtener energía, pero sin oxígeno. A diferencia de la respiración con oxígeno, este proceso no produce tanta energía. Como resultado, se producen subproductos como ácido láctico en los músculos, causando fatiga, o alcohol y dióxido de carbono en algunos organismos como las levaduras, ¿no? Principalmente en la glucosa. Esta se ve más en las mitocondrias. ¿Qué son las mitocondrias? Es un organelo que está dentro de una célula, ¿no? O sea, cualquier célula, porque hay varias, pues, que funcionan como pequeñas fábricas de energía que el cuerpo necesita para moverse, crecer, realizar todas sus actividades de ejercicio físico, deportes, etcétera, ¿no? Sin ellas, las células no tendrían energía para vivir. Otra que se ve la glucosa es que se almacena en forma de glucógeno en el hígado y los músculos, o como grasa en el tejido donde se almacena grasa, ¿no? Tejido adiposo también llamado. ¿Qué es el glucógeno?
es como una batería de reserva, ¿no? Que es de azúcar, siendo la energía rápida que se usa para correr o hacer ejercicio. Se ve se ve también la glucosa en la glucólisis, en el proceso glucólisis, en el proceso del ciclo de Krebs y en el proceso de la fosforilación oxidativa. ¿Qué es la glucólisis? Proceso que ocurre dentro de las células donde se rompe el azúcar en pedacitos. El primer paso para obtener energía de los alimentos, como les estaba diciendo. La fosforilación oxidativa, ¿qué es? Las células toman el oxígeno que respiramos y lo usan para extraer energía de los alimentos. El cuerpo también puede producir glucosa a partir de otros compuestos como aminoácidos o grasas mediante un proceso llamado gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Es cuando el cuerpo fabrica azúcar cuando no tiene suficiente. Y por último, ¿qué alimentos tiene la glucosa? Lo diferenciamos más porque es cuando las células hacen acciones para obtener energía de los alimentos. Principalmente se encuentran los alimentos con almidón, como el pan, arroz, pasta, papas, y que al ser digeridos se convierten en glucosa, azúcar, ¿no? Y también en algunas frutas como uvas y plátanos, aunque en menor cantidad. Bueno, si les gustó, denle like, suscríbanse y para parte 2. Muchas gracias.